Se habla mucho de regresar a la normalidad. Se habla mucho de que cuando pase la pandemia, todo va a ser igual. Y eso es lo que nos quieren hacer creer. Que ahí vamos, que hay luz al final del camino, que todo está domado y que cuando se acabe la pandemia, todo va a estar bien. No estén enterados, pero los casos de difteria en el mundo van en aumento porque para la difteria los antibióticos se convirtieron en un lunch. Se comen a los antibióticos los microbios de la difteria. Estamos viendo el cambio climático mundial que está afectando. El hecho es de que hoy hace más calor en Cuernavaca que en Hermosillo. Mayor prueba de cambio climático mundial no puede haber. Y creo que este es un tema fundamental, mi querido Marco, porque como que nos quieren convencer de que pasado esto ya todo está muy bien. El mundo cambió y va a seguir cambiando. Así es, Eduardo. Creo que ya es tiempo de entender que ya entramos en la etapa de la normalización, pero a un regreso que no va a ser lo mismo. Inclusive hay quienes ya empiezan a acuñar el término del siglo XXI 2.0, porque ya no va a ser igual. Definitivamente dejamos cosas que van a cambiar para siempre. Y un área donde hay un impacto muy importante es en el área de negocios. Yo les voy a platicar al menos de 5 cosas que hay la certidumbre, la certeza que van a cambiar o que cambiaron para quedarse. 1, el trabajo remoto. El trabajo remoto ya llegó para quedarse. En el mejor de los casos podría haber nuevos modelos que sean híbridos, parcialmente en unas oficinas físicas y el resto en tu casa. Y esto va a tener implicaciones muy importantes, implicaciones en las relaciones laborales, porque va a haber ahora la forma de medir el trabajo va a ser por resultados más que por horas. Va a tener implicaciones en el diseño de nuestras oficinas y de nuestros hogares, porque las oficinas van a tener que desaparecer, esas grandes oficinas que se tenían costosas, esas ya no van a existir. Eso va a afectar el mercado inmobiliario en forma muy seria y la gente se va a trasladar ahora a los lugares más cómodos para vivir en las afueras de las ciudades y eso va a tener también implicaciones. Pero también nuestras casas, Eduardo, van a tener que recibir ajustes. Vamos a tener que crear nuestras pequeñas oficinas dentro de casa y vamos a tener que adecuarlas inclusive con instalaciones de diferentes tipos. Se van a transformar también toda la parte de viajes de negocios. Se habla que al menos el 50% de los viajes que antes se hacían antes de la pandemia se van a eliminar. Van a ser pocos y van a ser muy intensos ahora. Tendrán que justificarse. Y eso va a tener implicaciones en toda la parte de turismo, en toda la parte hotelera, en el transporte aéreo, de forma muy, muy seria. La otra es que vamos a ser más dependientes de la tecnología. Si ahora lo éramos, con todas estas implicaciones, quien no tenga una buena conexión, quien no tenga unos buenos dispositivos, quien no tenga un buen apoyo de servicios en la nube, está totalmente deshabilitado para poder participar en el mercado laboral que viene al futuro. Y otra cosa muy importante es que el comercio electrónico llegó para quedarse. En todos los negocios, desde el más pequeño va a tener que usar su WhatsApp para poder vender, un estanquillo lo va a tener que hacer y se va a mejorar la parte de la logística, que va a ser el gran negocio que está detrás de esto, cómo transportar mercancías. Así que vale la pena que asumamos personalmente y como empresa u organización esta nueva realidad, porque ya llegó para quedarse y quien no la asuma va a quedar fuera. Hace algunos meses, The Conference Board en Estados Unidos publicó un estudio muy interesante que indicaba mucho lo que tú estás diciendo. Entre las corporaciones más importantes del mundo, se hizo la encuesta. Para empezar, dijeron, ya no vamos a pagar sueldos por 8 horas, vamos a contratar a la gente por proyecto. Exacto. Y que trabajan en casa. Ya no vamos a viajar tanto, ya no queremos tantas oficinas. Yo conozco varios empresarios en México que ya decidieron cerrar sus oficinas y cada quien va a trabajar en casa. Parece difícil, pero no es tan difícil. O sea, sí viene un cambio, casi pudiéramos decir, de la cultura del trabajo, ¿no? Lo que quiero hacer énfasis es que no estamos hablando de los próximos años, como van a decir. No, es ya, es ahora. Estamos hablando de ahora, el próximo mes. Así, o nos ponemos las pilas y empezamos
a reinventarnos y a prepararnos o vamos a quedar fuera de este nuevo mercado laboral? Esa es la llamada que quiero hacer, digamos, de urgencia entre todos. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con tantos edificios inmensos? Yo me refiero a la Ciudad de México, que están vacíos desde hace, no meses, desde hace años, que fueron planeados para un boom de oficinas y que ahí están. Va a haber muchas quiebras de personas y de empresas. Luis Miguel. Decía Marco la palabra híbrido. Aplica para el trabajo, aplica para el comercio, aplica para las relaciones interpersonales. Y probablemente el gran reto es encontrar esa mezcla de híbrido que a cada quien le acomoda mejor. Es decir, el que Nueva York resuelva de un modo no quiere decir, como hemos cometido tantas veces el error de decir, hombre, hay que copiar lo que hicieron en Nueva York y va a funcionar aquí. El gran reto es encontrar la receta del híbrido a la mexicana, digamos. Pues hay que ponernos las pilas porque esto viene difícil, no nos hagamos. Tú ya en el periódico, Luis Miguel, has demostrado que con muy poca gente se hace el periódico. A ver, y creció mucho la parte de los ingenieros, tecnologías de la información. Eso, sí, claro. Lo que hace posible que unos trabajemos en el periódico y otros en casa es que hay un grupo de ingenieros muy competentes creando los puentes. Félix. Fíjate que ahora que mencionaba Luis Miguel Nueva York, yo estaba leyendo precisamente un artículo de cómo lograron en Nueva York atacar el problema de todos estos edificios de oficinas que se quedaron vacíos y que no se iban a volver a ocupar por oficinas, porque justo eso es lo que pasó. Y entonces llegaron a un acuerdo con los dueños de los inmuebles para reacondicionarlos como edificios de departamentos, que había que meterles mano y meterles algunas cosas, pero los recondicionaron como oficina, como parte, dejaron un poco como oficinas y la mayoría los recondicionaron como departamentos. ¿Cómo? Pues, bueno, oye, también buena suerte, porque con todo el dinero que está fluyendo, ya quiero ver cuándo se venden, No, pero además ni siquiera es para venta, son para renta, y además los lograron acondicionar a buenos precios y rentar a precios más baratos, es decir, lograron adaptarse al mercado que tienen, no al mercado que quieren, y creo que esa es la parte importante, al que tienen actualmente. Ya después verán. Antes de la pandemia, los constructores fijaban las reglas del mercado. Ya no. Fueron encareciendo el metro cuadrado a niveles ya como que de insulto, Sí, ahora realmente se adaptaron al mercado que tienen por la pandemia. Y en el tema, y en otro de los temas, bueno, pues ahora hay que fijarse aquí, por ejemplo, en las casas, cómo compaginas, si tienes tu oficina en casa, cómo compaginas la actividad familiar con la actividad laboral, con tus hijos, con tu esposa, con el trabajo. Y hay que aprender, digo, a lo mejor ya en la pandemia es diferente. Vaya, una vez que pase la pandemia, que tus hijos puedan regresar a la escuela y demás, pues tendrás que aprender, porque hay que reaprender, pues cómo compaginar todo, y es cosa de aprenderlo. Y no olvidemos que las mujeres son las más golpeadas por esta pandemia. Son las que más empleos han perdido. Y los analistas, los expertos en cuestiones laborales, están diciendo que se van a tardar décadas en volver a crear estos empleos que perdieron las mujeres. O sea, este no va a ser el mundo feliz o que creíamos que era muy feliz antes de la pandemia. Esta nueva normalidad, yo creo que lo único que no va a tener es normalidad. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en una incertidumbre permanente. Luis Miguel. Muchos expertos, Marco lo ha comentado en otras participaciones, lo que han dicho es la pandemia trajo cosas nuevas, pero también hizo evidente cosas que no estaban funcionando. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral no llegó con la pandemia, siempre fueron el gran contingente de ajuste. Cuando la economía iba bien, se incorporaban masivamente. Cuando había que hacer recortes, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Creo que el otro grupo que es gran perdedor... La pandemia borró todos los avances que hubo, Para mí, porque esta semana está de moda enfatizar el tema de las mujeres, pero yo diría el otro gran grupo perdedor son adultos mayores. Es una tragedia lo que está pasando. Sí. Esta pandemia, sus consecuencias van a durar décadas. Como la pandemia del 18 provocó décadas de
sufrimiento económico, una Segunda Guerra Mundial. Digo, estas pandemias se nos olvida que son fenómenos, son desastres reales. Para concluir, Marco. Vienen varias crisis que tenemos que tomar en cuenta, inmobiliaria, de turismo, de los propios hoteles, de las aerolíneas, etcétera. Pero también hay grandes oportunidades. Tenemos que adaptarnos rápido, tenemos que reaccionar rápido o si no quedamos fuera. No hay que tener la habilidad para ver las oportunidades, ¿no? Cualquiera como tú. Totalmente. Y en este país, recordemos que estamos solos, nadie nos ayuda. Nadie nos va a ayudar, claro que nadie nos va a ayudar. Nadie nos ayudó en la pandemia, ¿por qué nos van a ayudar? Las pilas. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.